Bien, señores, nos sentimos muy bien porque tenemos con nosotros una persona de afectos heredados, hijo de Juan Gibre, pero con una profesión totalmente diferente a su padre, locutor, publicista y una de las voces más bonitas que ha tenido este país. Poeta, era declamador. Introdujo la poesía dentro de la canción. Juan T. Gibre, investigador sobre propiedades medicinales del cannabis. En un momento en que la marihuana se está ya generalizando por una tendencia que hay. Los gobiernos, cuando los vicios comienzan a pesar mucho en dos partes de la economía. Por una parte, una cantidad de dinero que circula que ellos no tienen el control y que le daña todos los numeritos. Y en segundo lugar, el problema de que no pueden cobrar impuestos. Lo que hacen entonces es que legalizan el alcohol, legalizan el cigarrillo, pero han encontrado un valladar con las drogas o sustancias dañinas. He encontrado que la marihuana es la menos dañina y están haciendo experimentos en algunos lugares. Nosotros no estamos claros sobre el particular y vamos a dejar que el doctor Hanna converse con el ingeniero Gibre, que es investigador sobre las propiedades del cannabis o marihuana. Por eso te decía, él va a hablar del cannabis, no de la sustancia tóxica que nosotros conocemos como marihuana. Él va a coger el cannabis, lo va a dividir en dos y va a utilizar una parte de ese cannabis que es medicamentoso para hablar de los beneficios de ese tipo de moléculas. Pero son dos moléculas diferentes. Antes de que entre Gibre, puedo comparar eso como aquellos productos que nosotros usamos para calmar el dolor, que a veces cuando se le dieron mal uso, esas famosas drogas para el dolor como la morfina, la cocaína. No vaya más lejos, coge el alcohol. Hay un alcohol que se bebe y que causa muchísimo estrago en la población. Etílico. Y hay un alcohol que se usa para limpiar heridas, metílico, para sanar, para desinfectar. Y nadie tiene, y paga mucho impuesto ese alcohol, mucho impuesto. Pero se naturaliza para cuando es para untar. Bueno, pero se usa igual, estamos hablando de los usos. Ese que te llega al consultorio en la que tú curas una herida, sí, tú no te lo puedes beber porque le ponen un oxalato, un citranela. Dice Juan Luis Guerra, sí, que se bebieron el alcohol. Sí. Y lo dice, ¿verdad? O sea, y tú viviste eso en el Gutiérrez los domingos. Sí, pero dicen que el que bebe Clerén bebe un combustible, prácticamente. Tiene una porción, el combustible tiene una porción de alcohol. Se bebe en el berrón. ¿Te acuerdas? Se bebía en el berrón, William. Y no es para beberse. No, el berrón es puntárselo y para afeitarse. Y olerlo. Juan, háblanos de tu conocimiento. La higuereta. Sí. Lo primero es que yo me siento muy honrado de estar aquí hablando con dos luminarias de la medicina dominicana. Una sola. Usted también, doctor. No. Usted sabe mucho de eso. Mira, yo te voy a decir una cosa, Gibre, porque con la edad y el Alzheimer no tengo oportunidad. ¿Usted sabe cuál es el éxito, el pequeño éxito que hemos tenido? Que llega a la conclusión de que el mejor entrevistador es el más ignorante del mundo, porque mientras más preguntas estúpidas uno hace, mejor. Bueno, la verdad siempre reluce. Y en el caso de la medicina, no hay verdades relativas, ¿verdad? O sea, siempre son verdades clínicas. Efectos comprobados, por ejemplo, conocimiento que ha evolucionado de la bioquímica. Hace apenas 30 años desconocíamos completamente. Mira, nosotros entramos a la fase de diagnóstico basado en la evidencia. Y de repente te das cuenta que hay cosas que no se ven, que hay cosas que no se hablan, que hay cosas que no se dicen, pero que tú tienes que percibirlas. Y para formalizar un diagnóstico que no tiene evidencia. Claro que sí, claro que sí. Hace 32 años exactamente se produjo un descubrimiento que yo lo catalogo igual al de William Harvey al descubrir la circulación. Sí. Los doctores liderados por Rafael y Meshugam. ¿Perdón? Y Ramón y Cajal. Sí, Ramón y Cajal fue muy importante. Sí.
un equipo israelita dirigido por el doctor Rafael Meshulam, que es el precursor de este descubrimiento de un nuevo órgano humano que ha cambiado la visión de lo que es la medicina, descubrieron que el cuerpo humano tiene millones de receptores llamados CB1 y CB2 que modulan el sistema inmune. Ahí la medicina cambió para siempre. Ahí se entierra la teoría criminalista del uso de sustancias, porque lo que se ha descubierto es que el cuerpo humano o es capaz de sintetizar cannabinoides endógenos, o sea, es capaz de sintetizar cannabinoides dentro del cuerpo. Es una farmacia. Exacto. O tiene una deficiencia cannabinoide y no puede sintetizarlos, y entonces recurre a los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que se encuentran en plantas. Los cannabinoides funcionan como mensajeros químicos. Un neurotransmisor, sí. Exactamente, un neurotransmisor. Y tenemos los receptores en todas partes del cuerpo humano. Desde hace 600 millones de años comenzó millones de años comenzó a evolucionar el sistema cannabinoide humano. Existe en todos los mamíferos y cambia fundamentalmente la medicina. Ya no se puede perseguir a alguien por consumir una sustancia que su cuerpo requiere para estar sano. Eso sería absurdo, medieval, en mi punto de vista y en el punto de vista de todos los científicos que han desarrollado la medicina cannabinoide. Y en el peor de los casos, enfermos. Todo el que usa marihuana es porque es enfermo, por una razón u otra. Pero la razón básica es que su cuerpo no puede sintetizar los cannabinoides endógenamente. El cuerpo sano que puede sintetizar cannabinoides endógenamente, no le hiede la marihuana, ni piensa en usarla, porque no la necesita, su cuerpo no la necesita como mensajero, digamos, para decirle a un tejido, desematízate, bota el exceso serológico que tienes, bota esa plasma que te está haciendo daño porque tienes mucha presión interna. Si no le puede llegar el mensaje a la parte del cuerpo afectada, entonces ahí puede hasta llegar a necrosis, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ponerlo un poquito más rápido y lleguemos al uso medicinal de esos componentes. Sí, la medicina moderna está usando tanto el THC como el CBD para propósitos medicinales. Define esos dos términos. Sí, ya la idea de que hay cannabis medicinal, que es CBD, y cannabis psicoactivo, que es el THC, eso ya es caduco, es una idea que ha pasado a la historia. El THC tiene propiedades valiosísimas para la medicina, es uno de los antieméticos más fuertes que hay. Por eso se receta para pacientes de cáncer que están recibiendo quimioterapia, porque el problema principal de ellos es que la quimioterapia le produce vómitos y falta de apetito. Y el aceite de marihuana, en proporción de digamos, 2 a 1 de CBD a THC, en proporción de 2 a 1, que es la formulación más común ahora mismo. Yo te voy a pedir que use cannabis en vez de marihuana como término. Claro que sí. El efecto, ¿cómo se dice? Sinérgico, vamos a decir. Se produce una sinergia cuando todos los componentes se usan en vez de solamente un extracto. Aunque hay medicamentos autorizados por la FDA que son extractos de la marihuana. Por ejemplo, hay 2, Epidiolex, es básicamente THC puro, es THC al 99% de pureza, y está aprobado por lo que se persigue en Estados Unidos es el tráfico ilegal, pero el tráfico legal de marihuana para propósitos médicos es legal en todos los estados americanos.
y para usos recreativos, que es la división que se está eliminando ahora. Hay creo que 12 estados que lo permiten. El movimiento es hacia la realidad médica. Háblame del BCD. ¿Qué hace el BCD? Desde el punto de vista médico. El CBD es uno de los antiinflamatorios más poderosos que hay. Comienza por ahí. Enfermedades como la enfermedad de Crohn son fácilmente moduladas, tratadas, que no cura, por cierto. El CBD no cura nada, pero alivia los síntomas de muchas condiciones clínicas. Entonces ahí es donde está su valor. Por ejemplo, ¿cuál es la presentación del CBD? ¿Viene en tabletas, en elixir, en ungüento? La presentación más común es aceite purificado. Sí. Se extrae mediante destilación fraccionada. ¿A qué por ciento sale ese aceite? Eso depende, hay distintas formulaciones, pero normalmente un 5% de CBD en el aceite, con MCT como carrier oil, ¿verdad? O sea, como aceite, como medio normalmente un 5%, pero hay formulaciones que van desde el 2 hasta el 80%. Por ejemplo, la artritis reumatoide desaparece, doctor. La artritis reumatoide desaparece cuando 2 gotas sublinguales y en 20 minutos usted ve una mejoría instantánea. Juan, el dolor desaparece, el dolor, no la deformidad, no las complicaciones de la artritis. Correcto. El dolor se mitiga, desaparece. El dolor, la formulación más usada para el dolor es THC 10 y 1 de CBD. O sea, una proporción de 1 a 10 CBD contra THC. Tú tienes una idea de lo complejo que ha sido esa empresa. Es una industria poderosísima. Estamos hablando de billones de dólares envueltos en esa ayuda. El que era presidente de la Cámara de Diputados americano, de la Representative, es ahora el presidente de esa gran compañía. Correcto. Hay una tendencia hacia la industrialización y hacia la concentración en pocos productores que sean fácilmente controlables por el Estado. Porque la idea más generalizada es que desde el punto de vista político, porque hemos estado hablando del aspecto medicinal, pero desde el punto de vista político hay puntos importantísimos. Quizás esta parte el doctor Jacín que le interese un poco más que la parte clínica, que él alega que no, pero creo que sí, que le interesa mucho. La parte política del asunto es crítica también. Se fue el doctor. Con respecto, pero uno como paciente o como público normal, ¿no ve el uso de la marihuana para fines medicinales o de sus derivados sintetizados no sustituiría lo que el uso de los opiáceos? Bueno, se usa como cura para la adicción a los opiáceos. Hay medicamentos que utilizan, medicamentos, opioides u opiáceos. Opioides. Ok, que se usan para mitigar dolor y para sobrellevar ciertos procesos. Entonces, ¿la marihuana serviría para eso? Carlos, cuando tú hablas de la uva, no hablas del vino. Cuando tú hablas del vino, no hablas de la uva. O sea, si seguimos hablando de marihuana, lo que vamos a hacer es confundir mucho, porque cannabis ya es una industria separada de la parte alucinógena. Está bien, ok. ¿Qué fue lo que hizo Mujica en Uruguay? Bueno, él legalizó, pero no legalizó el cultivo personal que le llaman. La tendencia ahora es hacia más libertades públicas. Y si yo tengo artritis, bueno, pues yo siembro 10 matas de eso en mi patio y yo mismo me medico. Y esos estados en Estados Unidos que han producido expendios, ¿verdad? Sí. Para a esa gente le ponen algún prerequisito o todo el que va le ve. No, tiene que ser con una licencia especial para eso. Tiene que ser recetado. Sí, pero yo quiero la licencia del que la compra, que yo digo. No, ese no tiene. Porque los que venden alcohol tienen una licencia. Los liquor store. Doctor, hay dos variedades principales de marihuana. Una es la que contiene mucho THC,
que es la indica, y la otra es la que tiene mucho CBD, que generalmente son sativas, aunque cualquiera de las dos puede tener cualquier combinación de los componentes. ¿Por qué tú no lo que se llama la recreativa? La presentación. Sí, pero el problema con el doctor es que él ha planteado algo que yo desconocía. Él está hablando de dos marihuanas, de cannabis, de cosas. Yo estoy hablando de cannabis, que es la uva, y tú estás hablando de la marihuana, que es el vino. Sí, lo que pasa es que el cannabis es el nombre científico genérico. El cannabis es el nombre científico genérico y marihuana es el nombre que le pusieron los mexicanos. Hasta la famosa canción La Cucaracha. Pero cuando tú ves una mata que dice esa es marihuana, ¿esa es la uva o el vino? Esa es la uva. Entonces, ¿qué es lo que cogen de ahí? No se fuma la hoja. Sí, la hoja y las flores. Las flores principalmente son las que tienen mayor concentración. Tanto del componente médico que le llaman y como del THC, que es el recreativo. Pero a mí me asombra, por ejemplo, que en República Dominicana, yo recuerdo cuando yo era un muchachón, yo no ando muy lejos de ustedes, pues ya tengo 75, ¿verdad? O sea que ustedes... Tú le llevas 10. Ustedes estaban como en octavo cuando yo estaba en tercero, ¿verdad? que es mucho. Sí. Sí. Pero yo recuerdo que en esa época Trujillo mataba a un dominicano y era un escándalo. El año pasado, para imponer la visión de la criminalidad errada, porque es una visión criminalista satánica, si se puede llamar así, aunque yo no creo en esas cosas, mataron más de 100 consumidores de marihuana el año pasado en República Dominicana. Yo no entiendo cómo se puede justificar eso en un mundo en que la razón médica debe prevalecer. Yo creo que los médicos dominicanos han fallado en al no asumir la responsabilidad por aclarar la necesidad médica de la legalización de la marihuana como un instrumento médico indispensable para la salud humana. Pero ¿qué es lo positivo que tendría que República Dominicana legalice la marihuana? Por lo pronto, en República Dominicana, ayúdeme, doctor, con las estadísticas, como ¿cuántos enfermos de artritis debe haber en República Dominicana? Bueno, por millón debe haber 175, ¿verdad que sí? Casi 200 por millón. Entonces, esa gente les resolvemos un problema serio. ¿Cuántos pacientes se mueren al año de cáncer que reciben quimioterapia? Una cantidad enorme. Podemos salvar, yo diría, a ojo de buen cubero, algunas 2.000 vidas al año. No diga eso, tú le vas a quitar la náusea y los vómitos. Y que Correcto, toleren mejor la quimio. Eso les permite restablecerse. Sí, pero porque lo que mata, los pacientes de cáncer se mueren de hambre, básicamente, de que no pueden absorber suficientes nutrientes para que su cuerpo se mantenga. ¿Estoy en lo correcto, doctor? muere de las dos cosas. Correcto. De las metástasis que produce ese tumor primario. Claro, y del daño de la físico producido por y los el cánceres y hambre que demás. sigue así. Pero básicamente, si tienen cura, es porque se les puede restablecer el apetito y se le puede eliminar la náusea, permitiéndole absorber nutrientes. Si se cura es porque se destruyen las células que abnormalmente se están multiplicando rápidamente y convirtiéndose en tumores. La No quimioterapia, podemos confundir a la gente con esto tampoco. la quimioterapia focalizada que le llaman, porque se le pueden hacer exámenes a cualquier paciente y determinan el tipo de cáncer que tiene y cuál es el elemento químico que va a contrarrestar ese elemento. El asunto es que uno trata de que el mensaje no vaya a crear confusión. Y hay un asunto. Todos los medicamentos tienen indicaciones y contraindicaciones. Correcto. Todos. Correcto. Ahora, Y en el caso efectos de la indeseables. marihuana, cuando está en estado original, como dice el doctor, cuando es uva y cuando es Cuando vino. es hojas y flores, Muy bien, pregunta. ¿Cuáles son los beneficios y en qué estado es que tiene el beneficio? Si cuando es hoja o cuando está procesada. Y cuáles son las contraindicaciones que los estados, los gobiernos, los científicos deben decir. Mira, definitivamente hace daño, pero es bueno para esto, para aquello. Desglóseme ese asunto. sí, bueno, la marihuana, los extractos de marihuana, la marihuana vaporizada, los aceites, ahora se ha hecho muy popular los extractos
que son más que aceite, parecen como ámbar, como un plástico flexible, ese tipo de Háblanos de los usos, porque el programa no puede ser la hora entera en eso. ¿Para qué usamos ese componente, el CBD? El CBD tiene aplicación principal para pacientes de artritis, para pacientes de Parkinson, elimina los temblores de Parkinson en cuestión de segundos, luego de aspirarse, de vaporizarse. Ahí yo le puedo facilitar un video tomado a un paciente de Parkinson, donde al vaporizar el aceite, en cuestión de 30 segundos se le eliminan los temblores. En cuanto a su aspecto negativo, la marihuana no tiene dosis mortal. Es imposible que usted pueda comerse la cantidad de marihuana Para nosotros terminar, ayúdame con esto. Tú eres, esa es la principal de la invitación, ¿tú eres partidario de que se legalice la marihuana? Claro que sí. ¿Qué parte, perdón, qué parte de qué en el uso? Yo sería partidario de un sistema híbrido, donde quien lo quiera consumir en su casa lo pueda sembrar en su patio, pero que quien lo quiera comprar tenga que hacerlo en tiendas que el Estado regule. ¿Y cómo debe de usarlo? ¿Fumado? Hay distintas maneras para distintas... Pero que lo hagan como quiera. Sí, la manera clínica más común es gotas sublinguales. Del aceite. Del aceite, gotas sublinguales del aceite. 2 gotas de aceite cada 6 u 8 horas. ¿Qué le produce? Si yo, por ejemplo, que no estoy adicto, me pongo 2 gotas de aceite debajo de la lengua, ¿qué me pasa? Depende del tipo de aceite, depende de si es CBD. El CBD no es psicoactivo. Es absurdo que sea ilegal. No es psicoactivo. Grábese ¿Pero eso. para qué es? Esas 2 gotas, ¿para qué las voy a poner en mi boca? Bueno, para aliviarse la artritis. Ah, porque quita el dolor. Pero enormemente. Es analgésico. Doctor, yo puedo tocar guitarra muy bien cuando consumo CBD, pero no puedo tocarla si no lo hago. A mí se me encogen los dedos. Cuando yo tomo CBD, los dedos se Pero hay otras cosas, hay una cortisona que la ponen unos médicos que también lo hacen. Pero me afectan demasiado. Juan, o sea, los efectos secundarios de esos productos me alteran más que el efecto la marihuana. natural Ya entendí. de la Con el marihuana. cannabis estamos cursando el mismo proceso que se cursó con la nicotina y con los cigarrillos. Llegamos a la conclusión de que sí produce daño permanente en los pulmones, en los labios, en la laringe, en el estómago, en los riñones, pero se comercializa. Se vende y se paga impuestos. Sí, la nicotina es un veneno. Y algunas personas no lo necesitan, se hacen adictos, realmente disfrutan del uso del cigarrillo. ¿Y la nicotina tiene algún uso positivo? Es el disfrute. El disfrute, tú vas a un lugar, te lo fumas. No, y se convierte en una necesidad física. No, pero estamos la hablando de... nicotina es la sustancia más adictiva que hay después de la heroína. La heroína es la más adictiva de todas. Y la nicotina es la segunda más adictiva. Yo creo que si usted se pone una gota de nicotina en la mano, muere en 30 segundos. Una gota. ¿Cómo va? Muere en 30 segundos. Búscalo, doctor. Se lo garantizo. Una cosa, para terminar, toxina. ¿a qué altura está aquí la legalización de la marihuana? Muy lejos, yo no la veo. En el Congreso no está, ¿verdad? Yo tuve una reunión con el vicealmirante Alburquerque Comprés, el director de la DNCD. Y le solicité que por razones humanitarias, yo tengo una tía tiene 90 años, ella está afectada de Alzheimer, y tengo un familiar que es dueño de una fábrica de CBD en Florida, y le solicitamos permiso para, por razones humanitarias, importar un poco de ese CBD que él produce legalmente. Cuando vas y vas a tocar guitarra con la artritis, ¿tuviste que fumártela o echarte la gota? No, yo preparo un aceite crudo de manera rústica, casera. Yo hago aceite de las flores machos, que son del polen macho, es la que tiene más CBD. Del néctar. Entonces yo preparo con las flores machos ese aceite y me tomo quizás
1/3 de gramo del aceite crudo, no del extracto ya destilado, ¿verdad? Es un tema sumamente interesante. El CBD se comercializa en los shoppings, en los malls, en las grandes tiendas de Estados Unidos, como pastilla, como ungüento, como gota, como aceite. Sí, pero de eso vamos a seguir de eso hay hablando. que hablar. porque Es que un no tema- no es psicoactivo, es absurdo que sea ilegal. De cualquier manera, lo que quería señalar es que el director de la DNCD se mostró compasivo Sí, pero y autorizó la espera, entrada. no, espérate un momentico. La psicoactividad Yo es no función quiero del abrir un cerebro. programa nuevo. Hay países que no somos nosotros, muy avanzados, que lo tuvieron prohibido mucho tiempo. No era de que era una barbaridad que esté prohibido. Por algo lo tenían prohibido. No, fue la prohibición de la marihuana viene del deseo de la familia DuPont de tener un monopolio de los cordajes utilizados por la Marina Americana, que desplazó, ese monopolio de los DuPont desplazó al cordaje de fibra ¿Qué de cordaje? marihuana. El cordaje de fibra de marihuana fue el más extendido durante más de 200 años. Y él tenía, dice, los Dupont podían vender eso. ¿Perdón? Podían venderle a los marinos eso. Es que era una soga, no tenían... Un cordaje. Es un cordaje. Las sogas más resistentes que hay, las velas más fuertes, el canvas, que es una de las telas más resistentes que hay, está hecho de fibra de marihuana. Bien. Tiene aplicaciones industriales. Hay plásticos reciclables que se pueden hacer Bien. de marihuana. Juan, gracias. Doctor, podemos hablar horas. Sí, ya sobre me di este cuenta, tema. te metiste en cordaje y velas. Gracias, Juan Gil. Cómo no, un placer Muy para amable. mí, doctor. Bien. Yo me siento como si me hubieran otorgado. Pero se quedaron todos No, está bien. ahora que me, se me puede siento hablar. como si me hubieran otorgado un doctorado en medicina conversando. Gracias. Bastante El interesante. apóstol del cannabis. No Bueno. lo confunda con la marihuana. Yo creo que eso es un abordaje erróneo, confundir las dos cosas. Sí, eso contribuye, eso es parte del problema político. Yo creo que el problema político es grande, pero el problema médico es peor. Estamos en una época de oscurantismo médico. Mire, aquí no hay un solo médico que recete marihuana. No hay... salud pública no sabe cómo funciona el cuerpo humano. Salud pública ignora que el cuerpo humano tiene millones de receptores cannabinoides. Y si no sabe cómo funciona el cuerpo humano, francamente no tiene categoría para tratar de imponer legalidad sobre Bien. eso. Doctor, gracias, porque es que nos metimos ahí en berenjenal. Estábamos Gracias. en el aire todavía. Yo Juan creía que B- habíamos Juan pasado B. a Libre, cambio. no, pero- pausamos.